Vamos a dar paso a la última conferencia del día y quisiera presentar al ingeniero Fernando Bejarano. El ingeniero Fernando Bejarano es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el TEC de Monterrey, con un máster en innovación y bueno, también actualmente en Zoom, Latam como Solutions Engineering. Participó en proyectos de iniciativa privada dentro del TEC de Monterrey. Posteriormente ha desarrollado varias posiciones de preventa de soluciones de videoconferencia en algunas empresas como Vitel, Vicon, Radvision, Lifesize, Cisco, Acano y pues bueno, en Zoom. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Fernando Bejarano a esta ponencia y pues bueno, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos y le cedemos el micrófono en esta presentación. Antes de continuar, de pasar con el ingeniero, queremos invitarlos a que en la sección de preguntas y respuestas nos vayan poniendo aquellas preguntas que al final el ingeniero nos va a apoyar para contestarlas. Ahora sí, cedemos el micrófono al ingeniero Fernando Bejarano. Ingeniero, gracias. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, esta ponencia va a ser un poco distinta, creo yo, en el sentido de vamos a hacer un viaje, un pequeño viaje en el tiempo, porque muchos quizá de los que estamos en esta sesión ahora no miramos de dónde viene todo este boom de video, ¿no? Que ahora ya es tan fácil, es tan accesible, que me gustaría, yo solicité tener una participación en el sentido de hacer un poco un relato de, no sé, de mediados de los 90 a esta fecha, de cómo ha ido evolucionando esta tecnología, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación. Y vamos a... Ok. Bueno, el título es Videoconferencias 101 o cuando yo era joven, ¿no? Alguna vez, créanlo o no, fui joven, alguna vez era un joven ingeniero con algunos sueños y algunas aspiraciones, y gracias a videoconferencia que se hizo para mí digamos un motivo de vida, una pasión, pues he podido ver mucho de ese sueño que tenía entonces, y que teníamos un grupo de personas en ese entonces, ¿no? Algo muy curioso es que de los que empezamos en este movimiento de videoconferencia por ahí de esos años mediados de los 90, muy pocos seguimos, ¿no? Muy pocos somos los que ya quedamos, pero tuvimos la satisfacción de verlo, el punto de partida que vamos a ver a lo que es hoy, ¿no? Que ha sido realmente impresionante. Durante la pandemia, obviamente, también pues eso, digo, el motivo fue muy malo, pero sí dio un empujón, creemos nosotros, a que la gente finalmente adaptara esto, porque siempre era una constante en el lenguaje de los que estábamos en este mercado, de, oye, es la videoconferencia, es la tecnología del futuro, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Algunas definiciones básicas que probablemente a lo mejor ya ni siquiera las escuchan tan seguido, porque afortunadamente esta tecnología ahora ha migrado a un punto donde no le importa al usuario. El usuario lo que quiere tener es video, una experiencia de video, poder colaborar con video, voz, poder compartir una slide como lo estamos haciendo en este momento. Y eso es lo que está buscando ahora la gente, ¿no? Nada más me corrigen, me confirman de que están viendo mi presentación, ¿bien? Por favor. Correcto, ingeniero. Lo vemos perfecto. Okay. Gracias. Empezamos con lo que era la parte más cara,
la parte más delicada, con más elaboración a la hora de administrarla, que era el MCU. El MCU básicamente se definía como una unidad controladora multipunto, que la finalidad que tenía era básicamente poder pegar a múltiples participantes en una sesión, ¿no? En esta sesión creo que estamos alrededor de 20 personas, incluyendo los que estamos como panelistas. Para poder tener esta experiencia se necesitaba un MCU, ¿no? Un MCU que no eran baratos y todavía hasta hace no mucho, todavía seguían, digamos, existiendo la opción de comprar un MCU por su lado, para poder tener esto, ¿no? Esta experiencia de que de que una reunión pudieran estar múltiples participantes en ella, ¿no? Codec básicamente es un término genérico que se refiere a, viene de unir dos palabras, ¿no? Codificar y decodificar, y básicamente inició siendo hardware, y hoy es meramente software, que te permite codificar y decodificar el audio, el video y la información de datos que vemos en un formato específico, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de los protocolos que se siguieron y cómo se llama y entraremos a más detalle. Bueno, en ese entonces no existía internet, entonces era muy popular tener T1, C1. Inclusive hoy realmente seguimos corriendo algunos internets, muchos, sobre todo los dedicados, sobre enlaces T1 o E1, que básicamente se define como un enlace, digamos, de conexión con canales de 56 o 64 kbps, 56 para T1, 64 para E1. Y básicamente T1 está definido para 1.5 megabits y el E1 2048 megabits. Típicamente el E1 es todo el mundo menos Estados Unidos y T1 es específicamente Estados Unidos. Y por ahí hizo su aparición en Europa, fue muy popular, en Estados Unidos también el ISDN, que básicamente era una conexión switchada, pero que te permitía llegar a anchos de banda de estas magnitudes, ¿no? Pero la diferencia es que no lo tenías que tener permanentemente, sino tenías una conexión conmutada, era básicamente como marcar un número de teléfono. La ventaja es que te cobraban por uso, no te cobraban por el enlace permanente, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan por ahí hace algunos años cuando salió Prodigy Turbo eran unos servicios de ISDN, pero del ISDN básico, no el primario, los que menciono arriba, de 1.52 megas sobre ISDN eran los servicios primarios, y Prodigy Turbo te daba si no mal recuerdo, 3 enlaces básicos para tener, no sé, comunicación de 128 a 256, ¿no? Ok, entonces esta era típicamente la arquitectura que se tenía en ese entonces. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacían los MCU? Los MCU tenían que ser multiprotocolos. ¿Por qué? Pues porque tenían que soportar las conexiones T1, tenía que soportar las conexiones E1, ¿ok? Y físicamente los códecs eran estas unidades muy, muy pesadas, literalmente eran pesadas. Yo tengo la sospecha de que originalmente a mí me contrataron porque podía cargar, más que por lo que supiera. Pero eran, imagínense, monitores VGA, XGA, pero de 30 y tantas pulgadas o de 40 pulgadas, pesaban muchísimo. Los carritos donde venían los códecs eran 2 o 3 racks para poder usar un códec. Y estos códecs, además, originalmente, estamos hablando de un protocolo que salió, el primer protocolo, digamos, estándar fue el H320, ¿ok? Soportado por la ITUT. Y tú tenías que poner un enlace dedicado en cada uno de estos códecs. Imagínense que en la época que estamos hablando, probablemente un E1 te costaba 20,000 pesos, estoy hablando en mediados de los 90, ¿no? 20,000 pesos mensuales para poder tener una comunicación de un punto a otro por videoconferencia. Entonces el MCU, como les había comentado, lo que hace es unir varios participantes en una sesión y estos siendo conectados por diferentes medios, ¿no? También si tú querías tener una comunicación hacia la red telefónica, la PSTN, pues también tenías que tener una interfaz que se pudiera conectar a la PSTN, de tal forma que te permitiera conectar audio, aunque sea solamente en una reunión de videoconferencia, ¿no? Entonces les decía, los códecs típicamente tenían tarjetas E1 o T1, dependiendo de lo que ustedes quisieran tener. También teníamos códecs que soportaban tarjetas con ISDN primario, en el caso de México, Europa,
Básicamente el primario eran los 2 megas que les había mencionado. Técnicamente se denominaba 30B más D. 30 canales de 64K más uno de señalización de 64K. Y el BRI, el servicio básico, que era el Prodigy Turbo, eran canales básicos de 64K más un canal de señalización de 16. Ahora, por aquí empezaron algunos esfuerzos realmente muy temprano en la historia de tratar de meter videoconferencia en el escritorio, ¿no? Era todo un reto, y lo que se tenía que hacer entonces era poner tarjetas, primero tarjetas de códex en las PCs, porque las PCs no tenían el suficiente poder para procesar el video, la compresión de video requerida para videoconferencia, pero además tenías que poner una tarjeta. Si vas a usar una PRI, tenías que poner una tarjeta para PRI. Si querías usar BRI, tenías que usar una tarjeta para BRI. Obviamente esto hacía el proyecto bastante complejo y bastante caro, ¿no? Entonces, ese era el estado del arte. Por ahí en ese entonces, las compañías que reinaban en este ámbito de la videoconferencia, pues estamos hablando de algunas compañías como PictureTel, en ese entonces, Compression Labs, por ahí hizo un intento Vitel, y por ahí más o menos andábamos, ¿no? Era el state of the art en ese entonces. ¿Ok? Como les digo, esto era carísimo, era realmente caro. Estamos hablando de MCU de, no sé, 20, 30 puertos, tal vez, que te permiten conectar 20 o 30 participantes, de alrededor de $100,000 probablemente en ese entonces. ¿Ok? Déjenme regresar un poco. Algo importante es, en ese entonces lo que salió aquí fueron, déjenme poner mi marcador aquí. O sea, algo que surgió, como es un estándar ya, lo que trató de hacer la industria, al inicio de la industria, cada fabricante tenía su propio sabor de códec, ¿no? De la forma de codificar el video. Entonces la ITU finalmente salió con un estándar, y el estándar decía, ok, el estándar H320 de videoconferencia deberá soportar un formato de video que se llama H261 al menos, y si quieres tener tu propietario está bien, pero tiene que soportar H261 para ser considerado estándar H320. Luego el protocolo de audio que salía en ese entonces era G711, que a la fecha se ocupa mucho en telefonía todavía, y había algo que se llamaba T120 para hacer application sharing. Lo que estamos haciendo ahorita de yo mostrarles ¿cómo se llama? Una presentación requería de un protocolo que se llamaba T120, ¿ok? Y bueno, lo que les había comentado de los costos, ¿no? Un MCU, $200,000, dependiendo del tamaño y de las interfaces que tuviera. Los códecs llegaban a ser códecs de $100,000. Eran unidades enormes, con su monitor grande y cámaras muy especializadas, ¿no? ¿Ok? Ya cuando llegamos digamos, por ahí déjenme hacer una breve recapitulación. Probablemente por ahí de finales de los 90, estamos hablando de probablemente del año 2000, 99, por ahí, finalmente sale con la revolución del protocolo IP, se aparece la tendencia de tratar de tener todas las comunicaciones unificadas, ¿no? Ya desde ahí se hablaba de tener voz, video y datos usando la misma infraestructura de red, ¿no? Eso fue una revolución. Y en este camino hubo empresas que quedaron en el camino, ¿no? O sea, no todos hicieron una adopción de protocolo H323. Y básicamente lo que hacía este protocolo es, y eso es importante porque hasta la fecha sigue aplicando, ¿no? La ITU siguió marcando que, ¿cómo se llama? Deberías de cumplir con ciertos estándares. De hecho, todavía existía el H261, pero ahí fue donde surgieron protocolos más avanzados para hacer más eficiente la compresión, que fueron el H263, H263 Plus y el H264, ¿ok? Salieron ya nuevos protocolos como el G722, como el G729, que permitían un mayor nivel de compresión. Y en el camino, básicamente, una vez que aparecieron 263 y 263 Plus y 264, básicamente 261 dejó de tener relevancia. Ya hay muy poca gente que todavía tenga equipos que soporten 6.1, pero todavía hay algunos por ahí, ¿no? T120 quedó en el camino, muy a pesar de los que estábamos en ese momento en la industria, porque
que T120 era un buen protocolo, porque T120 sí te permitía realmente digamos, compartir aplicaciones y ser interactivo, porque te permitía controlar, te permitía editar remotamente, ¿no? H239 surge, pero es un formato realmente de video, ¿no? Es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita aquí, probablemente sea PFSP, que es el otro sabor que vamos a hablar ahorita, pero básicamente es un stream de video adicional que se va por el canal principal de datos, ¿no? Digo, ya se han desarrollado herramientas que te permiten el control remoto, pero aquí es donde uno analiza, dices, a veces las cuestiones comerciales tienen prevalencia sobre las cuestiones técnicas, ¿no? Y básicamente seguían los mismos elementos en uso, seguíamos teniendo MCUs, ¿ok? Teníamos teniendo los códecs que todavía seguían siendo caros, pero ya no tan caros. Estamos hablando de probablemente aquí empezaron a aparecer unidades como los ViewStation de Polycom, si algunos recuerdan ustedes, y estábamos hablando de unidades de $20,000 o hasta $5,000 para abajo, ¿no? Entonces, la industria empezó a desarrollar la conectividad a nivel de la red. Déjame volver a anotar ok. Y seguíamos teniendo la figura del MCU, pero a diferencia de antes, ahora solo teníamos, digamos, la compatibilidad para correr en protocolo H323, y lo que se desarrollaron fueron los gateways que te permitían la conectividad hacia, no sé, a la PSTN o hacia los enlaces tipo T1, E1, PRI o BRI. ¿Ok? Apareció digamos, como mecanismo de control, apareció la figura del gatekeeper, que básicamente el gatekeeper era el gestionador pues, de todo lo que estaba pasando en la videoconferencia. Te daba control de acceso, te daba control de ancho de banda, y te daba monitoreo y administración de todos los elementos de tu red de videoconferencia, ¿no? Si me disculpan, voy a tomar un poco de agua. Y algo que empezó a ser muy, muy popular, perdón, es, bueno, las empresas tenían su red privada de comunicaciones a través de unos o T1, siendo el caso, y lo que hacía ella sería replicando el modelo central en forma remota. Perdón, permítanme. Entonces, se estaba replicando simplemente el modelo a través de los enlaces WAN, pero seguía siendo todo esto una estructura, una infraestructura propia de la empresa. O sea, llegamos a tener empresas tan grandes, con redes de videoconferencia tan grandes, las universidades, industrias paraestatales en México, que básicamente eran un operador de telecomunicaciones para la parte de video, ¿no? Era muy, muy complicado y necesitaba muchos recursos técnicos, tanto de infraestructura como recursos humanos de administración, para operar este tipo de redes, ¿no? También en la figura ya sale algún mecanismo para poder brincar el firewall. El firewall hasta la fecha ha sido el terror de la gente de videoconferencia, ¿no? Siempre solicitamos, oye, necesitamos que abra ciertos puertos. Sí, no te preocupes, están abiertos, ya los checamos. El 90% de las veces llegamos y siguen cerrados, ¿no? Y ¿qué es? No sé, yo ya los había abierto, y es una discusión un poco interesante la que se arma aquí. Algo interesante también que pasó en este momento fue de que, pues, al ser, digamos, IP, un protocolo nativo para Internet, se empezaban a hacer intentos serios de poner videoconferencias sobre Internet, ¿no? Lo que pasa es que realmente en esa época todavía los enlaces de Internet eran muy limitados y eran muy caros. Si querías tener una experiencia buena en Internet, necesitabas un enlace dedicado a Internet. Pues nada más, un E1, por ejemplo, ¿no? Para poder tener una buena experiencia de videoconferencia. Pero no, aún así lo intentamos, aún así, en esta época, por ejemplo, aquí el que reinó en este protocolo, en un inicio fue una empresa que se llamó Radvision. Radvision desarrolló el stack de H323 básicamente, y todos los fabricantes que estaban alrededor de ello, digamos, desarrollaban sus aplicaciones sobre este stack. Estamos hablando de empresas como Tamber, estamos hablando de empresas como Beacon, como precisamente, digamos, Polycom, también corrían sobre el stack de Radvision. Entonces, Radvision fue el que reinó por mucho tiempo sobre la parte de H323, ¿no?
Como les mencionaba, por ejemplo, el caso de Beacon, en el caso de Beacon fue una empresa que se dedicó muy específicamente a hacer videos sobre IP, desarrollando mecanismos que incluso hoy ya están activos todavía en nivel conceptual, ¿no? Como es el control automático de ancho de banda, la calidad de servicio en los paquetes de video. Inclusive fue Beacon, era una empresa israelita, fue la primera que logró desarrollar un códec en lugar de ser por tarjeta vía USB. Entonces eso facilitó muchos ciertos despliegues, porque ya no tenías que instalar la tarjeta en la PC, ¿no? Ya podías hacerlo a través de los USBs. Y bueno, era un poco estorboso, tenías que llegar con una maletita y abrirlo, pero bueno, eso es lo que había en ese tiempo, ¿no? ¿Ok? Déjenme ver, creo que aquí hay algunas preguntas. Ok, Arturo. Sí, básicamente eran unos grandes racks. Probablemente, Arturo, te tocó ahí la instalación de unos equipos que se llamaban Vitel, que eran básicamente 320 con el MCU2D de Vitel, ¿no? Ok, perfecto. Sí, el BRI eran 2B más D, correcto. Ok, perfecto. Entonces, esto era el esquema, digamos, ahí mediados de los 2000, empresas que no se subieron al ¿cómo se llama? El tren de video sobre IP, realmente la vieron muy difícil, ¿no? Básicamente perdieron mucho segmento del mercado, y es que era un paradigma, y en el fondo tenían razón, pero no vieron hacia adelante. En el fondo decían, es que, a ver, espérate, 320 tienes garantizado el canal, ya sea con un E1, ya sea con un BRI, tienes garantizado el canal de comunicaciones. Usando IP es un protocolo que no contempla la calidad de servicio y mucho menos por Internet, que eso no ha cambiado. En Internet no hay calidad de servicio esencialmente para los usuarios, por ejemplo, de tu casa, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que el ancho de banda disponible que hay ha ido creciendo y bueno, esa es una buena forma de tener calidad de servicio, ¿no? Digo, probablemente no sé cuántos de ustedes recuerden, pero antes digamos, las empresas tenían E1, 2 megas entre los sitios corporativos, no sé, el típico triángulo México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Y que entre estos sitios había 2 megas. Ahora en la casa estamos hablando de tener 100 megas, 200 megas, 400 megas fácilmente todavía si lo queremos, ¿no? O sea, así de dramático ha sido el cambio en esta tecnología, ¿no? La accesibilidad a Internet. Y todavía hay, pues tenemos problemas cuando los chicos están usando Internet porque uno está usando Spotify, otro está bajando YouTube, otro está haciendo Instagram, y de repente, aún así no nos alcanza el ancho de banda, ¿no? Siempre, creo que eso nunca va a cambiar. Ahora, ¿qué pasó en el 2009? El 2009 es un buen punto de quiebre. Básicamente, las empresas de que hacían telefonía voltearon a ver a las empresas de videoconferencia. Videoconferencia siempre era como una especie de tecnología boutique, ¿no? Era una tecnología para los que tenían mucho acceso a recursos, porque era una tecnología muy cara, y solamente grandes empresas, grandes universidades podían costearla. ¿Qué pasa? En el 2009 aproximadamente, muchas empresas empezaron a ver hacia la videoconferencia y dijeron, oye, a ver, espérate, esto se parece mucho al final a telefonía, ¿no? Es un modelo muy maduro, un modelo que ya conocemos. Y ¿cómo se llama? Pero no se mueve, o sea, sigue estático. Por mucho tiempo el mercado fue bien estable de videoconferencia. O sea, en el 2009 lo que pasa es, por ejemplo, Cisco adquiere ¿cómo se llama? A Tamber, que era uno de los jugadores que habían estado ahí, 320 principalmente y luego 323. Avaya va y adquiere a Radvision. Y básicamente lo que hicieron fue extender, digamos, los servicios de videoconferencia como un servicio adicional a la telefonía. Ahora resulta que el protocolo propietario, el protocolo estándar para hacer telefonía de facto era el SIP. ¿Y por qué era SIP? Porque para telefonía es mucho más fácil la señalización, la negociación del protocolo era mucho más sencilla usando SIP que el H323. Quizá el H323 era más estructurado, tenía más controles, pero SIP era más fácil de implementar y la negociación entre los endpoints era mucho más fácil. Entonces lo que pasó que estas empresas adquirieron estas empresas de videoconferencia y lo hicieron parte de la estructura de telefonía, ¿no?
Entonces, desde entonces, más o menos, H323 dejó de tener una importancia, sobre todo dejó de tener desarrollo, pero aquí el mensaje interesante es, se mantuvieron algunos protocolos, ¿no? Por ejemplo, H263, H263 Plus, principalmente H264, y sonaba mucho H265. Decían, bueno, H265 te va a permitir gran calidad, pero a anchos de banda muy pequeños, ¿no? Sin embargo, resultó que H265 es un protocolo caro de implementar porque sí es alta calidad, pero eso viene de que demanda muchísimos recursos de procesamiento. Entonces, al menos en ese punto, inclusive hoy, digamos, lo que se ha estabilizado es H264 con diferentes sabores, pero sigue siendo H264. H265 realmente ha habido un par de intentos de implementarlo, pero no ha sido exitoso porque no es necesario, ¿no? Básicamente. Surgieron ya protocolos nuevos, por ejemplo, el AAC-LD, son protocolos de ancho de banda con más calidad, inclusive hasta los cercanos a los 20 kHz. Y básicamente se mantiene H239 para compartir en H323 y BFSP para compartir en zip, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Aunque ya todo era IP, ya todo era capaz de correr sobre Internet, seguía siendo la inversión, o digamos, la idea es, el modelo es, tú como empresa comprabas toda tu infraestructura, ¿ok? Pero bueno, si ya tenías un call manager, si ya tenías un sistema telefónico a valla, pues ya podías colgar de este sistema telefónico, podías colgar tu MCU, podías poner servidores para grabar, y de ahí podías colgar todas tus terminales en zip a tus conmutadores. Entonces tenías una plataforma común y única para las comunicaciones de voz, video, ¿no? Y datos en el sentido de hacer colaboración, ¿ok? Y aquí pues ya era más factible lograr hacer algo de Internet, ¿no? Empezaban a visorarse cosas como, por ejemplo, Webex, empezó a aparecer servicios de videoconferencia en la nube, pero eran separados de la arquitectura tradicional, ya después se fueron fusionando. Por ahí en esos años también, en el 2011, se funda una pequeña empresa por ahí que se llama Zoom, a la que tengo el privilegio hoy de servir, y empezaba a visorarse el modelo este de nube, ¿no? Pero hasta ese momento todavía la jugada era, tú como empresa quieres videoconferencia, tienes que comprar toda tu infraestructura, capacitar a tu gente, y, por ejemplo, fíjense, incluso los MCUs, tú necesitabas un sistema de reservaciones, porque un MCU de $100,000 básicamente era como un MCU de 100 puertos. Entonces, si tú tenías 500 empleados en tu empresa que quisieran usar los recursos de MCU, tenías que entrar a un sistema de reservaciones para poder, por ejemplo, podías tener 10 sesiones de 10 participantes cada uno. Entonces era un pelear por el MCU muy fuerte, ¿no? Este era el modelo, se implementaron mejores protocolos, también el cómputo empezó a subir, ¿no? La verdad es que yo tenía por ahí un profesor que decía que nosotros no terminamos de apreciar cuánto hemos mejorado en cuanto a calidad de cómputo, ¿no? O sea, probablemente tengamos más poder de cómputo hoy en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra computadora casera que lo que tenía la NASA cuando mandaron al hombre a la luna, ¿no? Nos hemos hecho consumidores y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Aquí se mantiene el call control, como les decía, los conmutadores, básicamente los conmutadores de IP. Se hicieron el call control, dejó de existir tanto ya la figura del 323, del H323, y se mantuvieron las figuras de los gateways, el MCU y los servidores de grabación. Y ya empezábamos a hablar de, pues no sé, de a lo mejor poder tener videoconferencia inclusive en los móviles, ¿no? Antes eran a nivel de escritorio, a nivel quizá de laptop, pero el santo grial era la parte móvil, que hoy ya la tenemos en mucha variedad de servicios, ¿no? Pero entonces era un sueño. Yo recuerdo cuando vi ahí una película que se llama Contacto con Jodie Foster, cuando está ella en algún momento de la película, abre su laptop y empieza a tener videoconferencia. Eso era un sueño en ese entonces, ¿no? Digo, lo más divertido es que cuando tú ves la laptop no tenía ni cámara, ¿no? No tenía ni la cámara embebida, no existía, pero bueno, a nivel conceptual eso es lo que era la promesa que habíamos hecho, ¿no? Y estaba ahí, al menos. Ok, ¿y qué pasó del 2015 para acá? Realmente aquí empezó otra revolución. Les había mencionado que alrededor del 2010, 2011, por ahí,
empezó a aparecer una tecnología que le llamaban tecnología de nube, ¿no? Personalizada principalmente, por ejemplo, en redes, en nubes como de Webex, como Zoom, que la promesa, y LifeSize inclusive, y la promesa que hicieron ellos fue, ¿sabes qué? ¿Por qué tú tienes que hacerte un operador de telecomunicaciones para un servicio que te requiere tu negocio? Tú a lo mejor fabricas zapatos, pero ¿por qué tienes que tener una infraestructura tan grande para poder sostener un servicio de videoconferencia? Mejor deja, nosotros lo hacemos, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es el famoso servicio de la nube. ¿Qué hicimos? Pues básicamente mover los elementos tradicionales on-prem, que eran el MCU, los gateways, los servidores de grabación, inclusive los, ¿cómo se llama? Sí, los gateways, perdón. Los controladores de llamada, los subimos a la nube. Estos operadores los subieron a la nube. Decían, ahora me vas a pagar tú nada más por el uso de esa infraestructura. Tú no tienes que comprarla, no tienes que invertir en todo este hardware, entrar en costos de ¿cómo se llama?, de capital, para poder operar, ¿no? Y entonces empiezan, del 2015 para acá, empieza este impacto fuerte en la nube, ¿no? La promesa de los proveedores de nube es, no te preocupes, oye, pero es que, ¿qué pasa si yo de la noche a la mañana quiero crecer, ¿no? No te preocupes, tú dinos si en 24 horas te estamos habilitando el crecimiento o menos. Y realmente ese es el estado actual, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Pues ya todo esto que estaba antes en la infraestructura de clientes se fue a la infraestructura o a la nube de los proveedores de UCaaS, como lo había mencionado. Tenemos aquí, digamos, las figuras equivalentes al MCU, que no son estrictamente MCU o pueden no ser MCU. Los SIP controllers o los call controllers, seguimos teniendo los grabadores en la nube, y eso ha permitido algo impresionante. Digo, todavía en el 2016, cuando tuve la oportunidad de estar en Acano, un MCU Acano, estamos hablando de 2016, no fue hace mucho, ¿no? Costaba alrededor de $100,000 por, no sé, 60, 70 puertos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y pues te permitía nada más, por ejemplo, un solo server para toda la organización. Pues otra vez teníamos que llegar pues al numerito de reservar los puertos, porque si no, pues no había, ¿no? Ahora es impresionante cómo en este momento, con una licencia de, no sé, $20, tú puedes tener para ti, en el momento que tú lo quieras y dispongas, tú puedes tener el equivalente a tener un MCU de 100 puertos personales para ti, ¿no? Esto es lo que ha revolucionado la nube, y es la promesa de los proveedores de este tipo de servicios, de ofrecer mucho más acceso, mucho más barato, ¿no? Ahora imagínate, antes pagábamos 20,000 pesos por un E1, que a lo mejor ahorita precios de hoy deberían de ser probablemente unos 300,000 pesos, no sé, algo así. Y ahora tú con una licencia de $20, tú puedes tener tu propia red de videoconferencia espontánea cuando tú la quieras, con la gente que tú quieras, sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿no? Más que, tengo mi licencia, ya yo hago uso de ello, ¿no? Entonces aquí, como les había mencionado, ya el protocolo que realmente está siendo usado en estas nubes es el H264. Básicamente, H265 nunca terminó de llegar, no creo que ya vaya a llegar, porque como les decía, es muy caro y es muy, ¿cómo se llama?, demandante de recursos. Y gracias a la disponibilidad de ancho de banda que hoy tenemos ya, pues resulta que ya no es necesario, tan necesario implementar algo como H265. Eventualmente algo mejorará, pero no sé si sea H265 lo que llegue, ¿no? Se mantienen nuevos protocolos, por ejemplo, aquí nace un protocolo, el protocolo Opus, que es un protocolo de audio específico para audio de alta calidad sobre Internet. ¿Qué característica tiene Opus? Que el Opus te permite básicamente variar dependiendo de las condiciones de red. Si tienes mucha pérdida de paquetes, no sé, a lo mejor puedes estar mandando audio de alta calidad a 100 kilobits por segundo, pero si hay mucha pérdida de paquetes, hay mucho delay o hay mucho jitter, pues puedes empezar a bajar ¿cómo se llama?, el ancho de banda asignado a la voz. Puedes llegar hasta 8 o 10K con Opus fácilmente, ¿no? ¿Ok? Ahora, para cuestiones de compatibilidad, seguimos manteniendo conectividad como con H323 y H239 para colaborar, y BFCP en SIP, ¿no? Y esto se hace a través de los gateways. O sea, por ejemplo, tienes que tener, hoy por hoy todavía hay muchas redes legacy, sobre todo en universidades fue muy, muy fuerte el boom de H323,
y pues todavía hay mucha infraestructura instalada. Entonces nosotros como proveedores de servicios, la gente que está en el negocio de proveer este tipo de servicios, tienes que proveer algún medio para garantizar la conectividad a a estas redes legacy, ¿no? Y pues básicamente este es en poquito tiempo es un resumen de cómo ha ido evolucionando esta industria y pues es lo que quería compartirles a ustedes, ¿no? Entonces no sé si haya preguntas, comentarios. Sí, ingeniero, muchas gracias, ingeniero Fernando. Hay Ya por no, aquí no, una no pregunta, si escondí me los controles, permites. perdón. No, 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 muchas gracias. Por aquí, mira, te comparto. Santiago Pechinotti nos pregunta, ¿cómo crees que afecte la inteligencia artificial a la industria? Ok, es muy buena pregunta. Realmente ya empieza a haber cuestiones de inteligencia artificial, pero orientado a algo que no comenté, es una característica que tienen hoy los proveedores de servicios que están abriendo las aplicaciones o sea, el frente de videoconferencias está abriendo aplicaciones. Hoy por hoy tú, por ejemplo, puedes integrar aplicaciones como Kahoot, le puedes integrar a una reunión pues, de alguno de estos proveedores. La idea es que tú puedas hacer parte de un ecosistema mayor con aplicaciones. Y hay algunas aplicaciones, por ejemplo, en seguridad. Hay aplicaciones que a lo mejor detectan, por ejemplo, el formato de un número de seguro social o el formato de una tarjeta de crédito. Lo detectan cuando lo estás poniendo en un chat, en una videoconferencia. Y hay un sistema de inteligencia artificial que puede detectar ese stream, ¿no? O puede detectar qué está pasando en un pizarrón y puede detectar que el contenido ahí no es viable para compartir y lo puede bloquear. Esa es una forma. También, por ejemplo, hay otras aplicaciones que lo que te permiten es, basado en lo que la gente está hablando en una videoconferencia, te permite calificar probablemente, no sé, el nivel de interés que tenga esta gente en la propuesta que tú estás haciendo, si se siente cómodo, si mencionó cuestiones de competencia. Es el tipo de impacto que la inteligencia artificial va a empezar a tener, ¿no? Entonces, creo que va muy por ahí. Sí va a haber un campo muy grande y viene mucho más desarrollo de inteligencia artificial para videoconferencia como tal. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. También por aquí Adolfo Álvarez. Bueno, pues hace una pregunta, dice, ¿cómo puedes acordarte de todo eso, ingeniero? Te mando un saludo, estimado Adolfo Álvarez. Pues bueno, porque fue mucho sufrir, ¿no? O sea, realmente te acuerdas, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando estaban en la universidad o en la escuela, pues de lo que te salía bien a la primera o lo que entendías muy rápido, pues a lo mejor ya no te acuerdas, pero te acuerdas de lo que no te salía. Y esto fue lo que nos pasó a la gente que empezamos en videoconferencia alrededor de esos años. Es que era mucho sufrir para lograr hacer algo, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en el TEC de levantar la primera comunicación internacional con el proveedor que nos apoyaba, y fue una conexión a Japón y nos tomó cerca de un día lograrla, porque no había servicios conmutados en México. Tuvimos que mandar digamos, a través de un canal dedicado a un proveedor de servicios en la frontera. Él tenía acceso a servicios ISDN y la experiencia fue muy gratificante cuando finalmente, después de varios intentos, damos clic y vemos aparecer ahí a un japonés que nos estaba esperando ya desesperado, ¿no? Imagínense. Entonces, todo esto te acuerdas porque lo sufrimos mucho en carne propia, ¿no? O sea, de estar ahí, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién ha hecho esto antes? Pues no hay mucha gente que haya hecho esto antes. No hay, en algunos casos no había ni documentación, ¿no? Entonces es por eso que nos acordamos, ¿no? Los que estuvimos en ese momento. Pero otra vez es muy satisfactorio ver que ya estamos en este punto donde, por ejemplo, con Zoom, puedes tener videoconferencia en el lugar casi que quieras, mediante telefonía celular, con enlaces de casa, en tu computadora, en tu tableta, en tu, ¿cómo se llama? Tu equipo de videoconferencia. Además, no solo eso, ya está subiendo también el mismo fenómeno que pasó con videoconferencia está pasando ahora con telefonía, ¿no? También se están subiendo los servicios telefónicos a la nube, pues para que ya no tenga que invertir el cliente en hardware especializado para esa función, ¿no? Y se dedique básicamente a su negocio. Espero haya contestado la pregunta. Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias. Pues bueno, por el momento creo que no hay otra pregunta. Ingeniero, no sé si nos pueda compartir un mensaje final. Y bueno, de antemano, pues agradeciendo su ponencia en esta primera reunión, en esta primera expo virtual
MeetConf, en donde tratamos de hacer una comunidad en la industria. Y pues algún mensaje que nos quiera brindar, le agradecemos, por favor. No, gracias. Digo, yo creo que video llegó aquí para quedarse en una u otra forma, y me gustaría hacer una pequeña encuesta aquí muy rápido. Si en el chat, por favor, me pueden contestar esto. ¿Qué visualizan ustedes que pudiera venir para videoconferencia? ¿O qué les gustaría a ustedes que incluyera videoconferencia en el futuro mediano o próximo, ¿no? Y ya con eso cerraríamos, no sin antes darle la gracia por la presencia y la atención que presentaron esta presentación sencillita, ¿no? Gracias, gracias. Pues bueno, a ver ahorita a ver si tenemos por aquí algunos comentarios. Si no, los vamos a estar publicando en estos 3 días que vamos a estar aquí reunidos. Pero bueno, muchas gracias, ingeniero Fernando Bejarano. Y a todos, mire, por aquí ya tenemos por aquí algún comentario. Dice, hologramas, comentan que si hologramas sería una de ellas. Sí, eso es algo que no te diría que ya viene, yo creo que ya está aquí. Digo, podemos hablar de esto, si aquí don Uriel tendrá mis datos de contacto si alguien les interesa. Hay muchas cosas pasando en este mercado, pero sí, definitivamente holografía. Yo también creo que a lo mejor de alguna forma se van a empezar a integrar cuestiones de realidad virtual, realidad aumentada dentro de la videoconferencia, ¿no? Ok, sí, es holograma. Es correcto, Arturo. Sí, dicen, ya, eso ya está, por supuesto, ya nos alcanzó. Exacto. Nos alcanzó la tecnología. Es Ingeniero, correcto. pues muchas gracias, y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este primer día. Buenas noches.